Sé que muchos de ustedes oran por un servidor. Le doy gracias a Dios que pues no se olvidan de mí y están orando constantemente. Yo también oro por ustedes, es una bendición hacerlo, es mi responsabilidad hacerlo, pero es un gozo también. Bienvenida, hermana Gela, Dios le ayude en estos tiempos de situación difícil. Bienvenida, Angie, Dios te bendiga y conteste tus oraciones. Bienvenida mi hermanita Oyuki desde allá Santa Cruz, al lado de, ya nada más cruzando el río llega uno a Papaloapan. Estamos contentos de tenerte hoy aquí, me da mucho gusto ver aquí tu foto, tu imagen, tu nombre. Que Dios les bendiga a todos ustedes, es una alegría, la verdad, cada mañana poder estar en la palabra de Dios, tengamos devocional o no, es una bendición considerar la palabra de Dios. Y bueno, ya el sol se asoma por nuestras ventanas, después de una noche lluviosa, parece ser que llovió toda la noche. Bueno, yo la verdad ni cuenta me dio. Tengo un sueño muy grato, gracias a Dios. No sé, no entiendo, hay personas que no pueden dormir. Tal vez sea una situación física, tal vez sea una situación por allí emocional. Pero doy gracias a Dios que descanso bien. Bueno, ya hay un buen ramillete aquí de hermanos que están listos para escuchar la palabra. Dios le bendiga a mi hermana Laurita Castillo. Seguimos orando por usted y su familia. Que Dios responda en su voluntad y sus oraciones. Y nuestras oraciones por usted también. Un saludo a mi hermanita Gloria allá en Houston. Gracias a Dios que está lista. Y pues me enternece aquí con la foto que puso en la imagen, ¿verdad? Tan bonita parece de mi abuelita. No la veo bien, pero parece que es ella, la mujer que me crió con mi abuelo. Buenos días, hermano Olegario, Dios le bendiga. Gracias por el amor que tiene para la obra, hermano. Gracias por el amor que tiene para mi persona también. Por todo lo que se preocupa por mí, usted y su hermosa familia. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Bueno, miren lo que les voy a compartir hoy. Está tremendo. Está muy hermoso. La verdad me quedé, hombre, gran parte de la tarde de ayer. Salí un rato y luego en la noche otra vez. Híjole, me está gustando esto para dar una serie sobre toda esta epístola después, ya que nos reunamos en serio, ya de forma presencial en nuestros cultos, darte una serie, toda una serie sobre esta epístola, hacer una recapitulación de todo lo que les he estado compartiendo y dárselos de una manera un poco más extensa. Estos son devocionales de cuando mucho, 40 minutos, ¿verdad? Y usted dirá, ay hermano, tomas mucho tiempo. Bueno, pues que la palabra de Dios, hermano, es deliciosa. La palabra de Dios es adictiva. Si tú no lo sientes así, bueno, pues será tu problema, pero a mí me encanta. Yo podría dar esto tal vez en 10 minutos, pero la intención es que usted y yo disfrutemos la palabra. Cuando se siente uno a comer deprisa, no es que la comida no se disfruta igual. Puedes dar una mordida, medio moler lo que vas a comer y ya pasarlo y sales corriendo. Pero cuando te sientas tranquilamente y estás saboreando los alimentos y lo disfrutas y te echas un sorbo de agua y vuelves a comer, vuelves a masticar, bueno, es una cosa deleitable, ¿verdad? Hoy les voy a hablar de la oración de Pablo por los Efesios, así que abran sus Biblias, allí en el capítulo 3 de Efesios, y vamos a considerar los versículos 14 al 21, 14 al final.
sé que no voy a hacer justicia a todo este pasaje tan precioso, tan hermoso. Es una oración que hace Pablo por los hermanos de la iglesia allá en Éfeso. Él ora por ellos. Ustedes saben que él acostumbraba mucho a orar por los hermanos. Bueno, pues ahora vamos a considerar a Pablo desempeñando una de las partes más sagradas de su ministerio, y este es el orar por los hermanos en Éfeso. Él los amaba tanto que no podía dejar de orar por ellos, y en verdad pues eso haremos si amamos a los hermanos. Eso haremos, oraremos por ellos. Saben, Samuel amaba mucho al pueblo de Dios, amaba mucho al pueblo de Israel, y nada más que el pueblo de Israel cometió locuras, y ellos se cansaron del estilo de gobierno que Dios tenía sobre ellos y dijeron: no, nosotros queremos un rey igual que las demás naciones. Samuel les dijo: eso no está bien. Ustedes están desechando al Señor, y Dios se lo dijo a Samuel: no te desechan a ti, me desechan a mí. Ya no quieren que reine sobre ellos, ahora quieren un rey a la manera de las demás naciones. Y seguramente estaba considerado en el plan de Dios en tiempo darles un rey, pero ellos se desesperaron y querían eso, y lo querían ya, como a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nos desesperamos porque ya queremos la bendición y ya que Dios responda. No, hermanos, Dios se toma su tiempo. Yo siempre he dicho que Dios es un excelente cocinero y Él cocina a fuego lento. Él no tiene prisa. El único que tiene prisa es Satanás, y el único que hace que nosotros queramos sentir así deseos de correr y tener prisa es Satanás, así que tenga usted cuidado con eso. Bueno, Samuel estaba molesto con el pueblo, Dios estaba indignado también con el pueblo por su necedad. Pero pues ya después de elegir rey y todo, ya pasó todo esto, el pueblo entendió que había actuado en necedad, y le dijeron a Samuel que pues que estaban así sintiéndose mal por haberlo hecho, pero que no dejara él de orar por ellos, de interceder por ellos. Y Samuel les dijo: bueno, pues lejos esté de mí que yo deje de rogar por vosotros, lejos esté de mí. Y aunque la situación sea difícil, hoy estaba meditando en mi tiempo a solas con el Señor esa situación del pueblo de Israel cuando están al pie del monte Sinaí, Moisés no desciende y ellos cometen la locura de pedir a Aarón que le hiciera dioses con sus manos, y Aarón hace este becerro de oro. Ya saben ustedes lo que pasó. Moisés descendió con las tablas de la ley, las hizo polvo, las hizo trizas, enojadísimo porque no consideraba a él que algo tan santo fuera a caer en las manos de un pueblo tan idólatra. Y bueno, pues Dios le dice a Moisés: apártate de este pueblo, déjame destruirlo, déjame acabarlo de una vez, y voy a sacar de ti una nación mejor que ellos. Pero Moisés se postró delante de Dios, intercedió por este pueblo rebelde y le dijo: Señor, arrepiéntete del mal que has pensado contra este pueblo. Y Dios escuchó la oración de Moisés, porque Moisés oró por este pueblo rebelde. Y hermanos, no podemos dejar de amar, no podemos dejar de hacer esto por aquellos que en verdad amamos. Hay iglesias que son difíciles, muy difíciles, ¿sí? Y gracias a Dios, la iglesia que a mí me toca pastorear no es así. Sí hay uno que otro hermano por ahí que se pone rebelde y anda dando destocadas por ahí a cada rato, pero no es la mayoría. Uno que otro por ahí que a veces se pone difícil, pero de manera general así la iglesia es una excelente iglesia, es una hermosa iglesia. Pero hay pastores de veras que batallan mucho con un espíritu de oposición terrible. Algunos los maltratan, otros los corren con términos hasta altisonantes a veces. Qué cosa tan triste, ¿no? Pero aún así, el siervo de Dios tiene que orar por ellos.
Y como dijo Spurgeon, él dijo que nosotros, los amantes de las almas, nunca dejaremos de sentir amor por ellos y orar por ellos. Aún por los más rebeldes tenemos que estar orando. Y Samuel así lo dijo: lejos esté de mí que yo deje de orar por vosotros. Nada más que teman al Señor, sírvanle, búsquenlo, ámenlo. Pero fíjense ustedes que las oraciones de Pablo por los hermanos distan mucho de la manera en que hoy oramos nosotros por ellos. Nuestras reuniones de oración son muy diferentes, creo yo, a la manera de orar del apóstol Pablo y sus seguidores, sus compañeros de milicia, sus discípulos, las iglesias donde él predicó la palabra. Es muy diferente la manera en que lo oraban. Normalmente nuestras oraciones, nuestras peticiones oscilan entre pedir por la salud, pedir por la situación económica o pedir por la solución de problemas familiares o alguien que está en la cárcel para que Dios ya lo saque. Actualmente nuestra petición, Señor, pues que ya se aplane la curva de afectación de esta enfermedad, que ya se vaya, pues ya no la soportamos, Señor, que ya podamos salir de las casas, en fin. Así son nuestras peticiones, en nuestras reuniones de oración, nuestras peticiones tienen que ver normalmente con eso: salud, situación económica, solución de problemas. Bueno, las listas que yo encuentro, me puse a examinar algunas listas de peticiones de Pablo por los hermanos, son cosas diferentes. Pide por cosas muy distintas. Ahora, yo no estoy oponiéndome a que se ore por estas situaciones, ¿no? Tampoco, no nos vamos a ir al extremo, no estoy diciendo que sea pecado, que sea malo orar por las necesidades que tenemos, orar por los hermanos, por la situación que están pasando. En amor lo vamos a hacer, eso no es problema. A lo que yo me refiero es dónde está el énfasis que da el Nuevo Testamento a las oraciones. El énfasis que Pablo ponía a sus oraciones. Yo no puedo pensar que Pablo se negara a pedir por el bienestar de algún hermano. Obvio que lo hacían, Pablo, los demás apóstoles, el apóstol Juan, al encargado de la obra, y precisamente tiene que ver con esta iglesia de Éfeso, donde Juan también fue pastor, estuvo pastoreando al final del primer siglo. Él estuvo al tanto de esta obra también, y él pide al encargado, pedía a Pablo, perdonen que estaba esa alarma puesta ahí, lo siento mucho. Él pedía que tuviera bendición, no solamente su alma, pero también que en el aspecto material, ¿verdad?, tuviera también bendición de Dios. Y muchos llegaron de ese pasaje para decir que sus oraciones así deben ser en todo tiempo. Bueno, es la única ocasión en que un apóstol pide de esa manera. Pero quiero mostrarles aquí que Pablo normalmente pedía por el bienestar espiritual de los hermanos. Les voy a mostrar en Filipenses el capítulo 1, versículos 4 y 5, y luego los versículos 9 al 11. Vean ustedes los artículos que él pide por los hermanos. Él pide por su comunión en el Evangelio y que su amor abunde más y más. Mire usted la primera petición. Pide por la comunión en el Evangelio y que su amor abunde más y más. ¿No le parece que es una excelente petición esta? Señor, haznos crecer en amor. Raras veces usted escuchar en las oraciones, en las peticiones de oración. Hermanos, fíjense ustedes que últimamente han dado muy carnal, con reacciones muy carnales. Y siento que me falta amor en mi corazón. He andado molesto con tal o cual persona y yo quiero que Dios llene mi corazón del amor de Cristo. No, pues yo nunca he escuchado algo así, pero sería una buena petición, ¿no le parece?
Mire, otra petición que hace Pablo por los filipenses, que aprueben lo mejor, que sean sinceros e irreprensibles. ¡Wow! ¡Qué petición! No pidió, ay Señor, te pido que les lleves unos cuantos kilos de arroz, de frijol, de azúcar, porque ya no tienen que comer. No, el Señor sabe que uno tiene necesidad de esas cosas. Pero mire usted, que aprueben lo mejor. Que sean sinceros, o sea, que sean honestos. Que ya no anden con esos arranques de carnalidad entre ellos. Que ya no anden guardando problemas en el corazón. Y que se comporten de una manera correcta en su carácter, en su manera de andar, su manera de hablar, su manera de ser, que sean irreprensibles. Wow, mire qué petición. Otra petición más, que sean llenos de frutos de justicia. Uy, es una petición tremenda. Aquí, ¿con qué tiene que ver esto? Bueno, pues que el comportamiento de los filipenses tuviera un fruto tremendo en su conducta, que ellos estuvieran actuando de manera correcta, se portaran verdaderos, leales al Señor, honestos, sinceros, sirviendo, animando, trabajando, produciendo en la obra de Dios. Eso es lo que Pablo pedía por ellos. Mira, ahora, vean cómo ora por los colosenses. ¿Qué es lo que Pablo pide por los colosenses? Bueno, pues él ahí en el capítulo 1 pide que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ya me imagino a Pablo, hermanos, diciéndole, Señor, te ruego por los hermanos de Colosas que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Que ellos sepan cómo comportarse, que ellos sepan cómo andar en la vida, que ellos aprendan a tomar decisiones correctas, guiados por tu Santo Espíritu. Buenos artículos que pide por ellos. Otro más pide que sean llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué va a pasar cuando alguien sea lleno de toda sabiduría y de inteligencia espiritual? Pues serás una persona sabia, tomarás decisiones correctas, actuarás de manera correcta. Mire que a veces los problemas que tenemos en medio de esta sociedad se deben a un carácter que no está controlado por el Espíritu Santo. No podemos echarle la culpa al mundo de todo lo que pasamos, ni a la empresa, ni al patrón, ¿verdad? Hay que considerar nuestra actitud. Y Pablo está orando por estos hermanos, que sean sabios y que gocen de inteligencia, pero espiritual. Si ellos tienen inteligencia espiritual, ellos sabrán cómo razonar bien y sabrán cómo pensar bien, cómo actuar bien. Mira, la palabra de Dios es un libro que da tanta sabiduría. Si tú aplicas los principios que hay aquí en la palabra de Dios, tú vas a poder destacar en este mundo por encima de todo aquel que no conoce el Evangelio, aquel que no conoce a Dios. Porque va a reaccionar en su carne la manera de pensar de un mundano, pues es de un mundano. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios morando en él, ¿cómo va a razonar? Si no tiene el Espíritu en él, si no tiene la Biblia para leerla, si no la lee, la ve como un libro aburrido ahí, viejo, todo polvoso. La Biblia es para leerla. Qué tristeza, he llegado a muchos hogares que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Son del Salmo 91. O otros son del Salmo 23, porque les gusta mucho el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ay, ese salmo es como un bálsamo en mi corazón. Y tienen la Biblia abierta en el Salmo 23 y la tienen como un amuleto ahí en su casa. Piensan que con esa Biblia abierta se van a espantar los espíritus y va a estar esa casa limpiecita y todo bien. No, hermano, al diablo no le espanta si abres la Biblia. Es más, él se la sabe de memoria y no te lo presume, fíjate. Pero de nada le ayuda, porque detesta la palabra de Dios. Ahora,
Si tú tienes una Biblia, por favor, léala. Tú tal vez digas, no, pero es que la que tú estás usando es cristiana, es evangélica. No, pues agarra la tuya. Tiene lo mismo. Claro, le añadieron 7 libros más que se llaman apócrifos y luego te lo explicaré por qué, pero tiene los mismos libros y dice lo mismo. Es más fuerte su lenguaje. Más si lees la latinoamericana, no está fuertísima esa Biblia. Como la traducción, o sea, es muy literal, es muy buena. Entonces, ahí está la sabiduría, te estás perdiendo de todo esta riqueza. Y es lo que Pablo está orando, pide por los colosenses, que tengan sabiduría, inteligencia espiritual. Allá otro artículo, que anden como es digno del Señor. Ay, Señor, yo quiero que los hermanos de Colosas te agraden en todo. Ese andar como es digno del Señor implica agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder para toda paciencia y longanimidad, o sea, largura de ánimo, y que dieran gracias con gozo por todo, tanto por lo bueno como por lo malo que venga en la vida. O sea, todo. Ese es un hijo de Dios sabio. ¿Ve usted los artículos que pide? En alguna vez ha pedido Pablo, oh Señor, haz que hoy les llegue una despensa porque no tienen que comer. No estoy diciendo que sea malo, no es malo. Y Dios sabe, pero Dios sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Pero hay cosas más importantes en las que debemos insistir cuando se trata de orar. Y no nada más por cosas y por bienestar físico y por solución de problemas. No, hay cosas más importantes. Ahora, les voy a mostrar 6 artículos que Pablo pide para los hermanos de Éfeso. Y pues tiene que coincidir con algunos que ya vimos aquí, en donde Pablo ora por los filipenses y ora también por los colosenses. Tiene que coincidir porque su manera de orar por los hermanos pues era muy parecida. Entonces quiero que vean conmigo estos 6 artículos y quiera Dios que esto impresione su corazón. El primer artículo que Pablo pide por ellos es que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahora sé que hoy está de moda el evangelio de la prosperidad, pero este tipo de riqueza que habla aquí no tiene para nada que ver con la riqueza material. Hoy día hay una doctrina que suena muy fuerte en las iglesias evangélicas, solo que son de corte carismático. Pertenecen al movimiento, se conoce como movimiento neocarismático, o carismatismo nuevo, o carismatismo moderno. Es un nuevo estilo de pentecostalismo que se ha pasado los límites de lo permisible en la palabra de Dios para predicar, porque ellos insisten en que Dios es un Dios rico y que Él es dueño de todo el universo y de toda la riqueza material. Por lo tanto, Él quiere tener hijos ricos también materialmente. Y proponen a Dios como alguien que está allí solamente para satisfacer los deseos de aquellos que creen en Él y hacer sus sueños una realidad. Y si la persona está enferma, sanarla. Si la persona tiene problemas económicos, Dios está ahí para solucionar sus problemas económicos. Ellos enseñan que por causa del pecado, la situación económica se puso difícil, se puso así, y hay una maldición sobre las finanzas de las personas. Y estos predicadores se proponen como aquellos que van a orar por las personas y van a romper con esa maldición. Claro, antes la persona tiene que depositarles una buena ofrenda a su cuenta y esperar que Dios la multiplique. Y enseñan a la gente a hacer negocios con Dios, a hacer negocio con Dios. Si tú le das 10 pesos, Él te va a dar 100. Si le das 100, Él te va a dar 1000. Si le das 1000, te va a dar 10,000.
bueno, vamos a hacer negocio con Dios. Dios no se presta a esos juegos. Dios no tiene por qué hacer negocios contigo, ni tú con Él. Dios es Dios y Él espera tu lealtad, sea que te vaya bien o te vaya mal. No vas a estar por lo que te dé, vas a estar con Él por lo que Él es, simplemente. Él es Dios, tú te debes a Él y Él merece toda tu alabanza, Él merece que lo glorifiques, Él merece que lo obedezcas, Él merece que lo adores, porque Él es Dios. Pero cuando habla aquí de las riquezas de su gloria, estas riquezas no son materiales, son riquezas espirituales. Y estas son sin límites para todos los hijos de Dios. Cuando Dios te da de esas riquezas, no importa la situación física, material, en que tú te encuentres, simplemente tú te sientes pleno, te sientes completo, porque Dios está contigo. Y sabes una cosa, jamás te va a faltar nada. Y de todo Él te va a dar, porque lo estarás buscando primeramente a Él. Entonces Pablo dice que Dios tú les des conforme a las riquezas de tu gloria. Versículo 16, así lo dice. Por eso Él dobló sus rodillas. Y esto de doblar sus rodillas es una idea nada más de orar. Simplemente no está haciendo énfasis en la posición en que el cuerpo debe tener para orar. Aunque en ocasiones Pablo lo hacía, allá en Hechos 20, cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, en la orilla de la playa, ya a la orilla del mar, él está de rodillas, se pone de rodillas con los hermanos y ora. En ocasiones él lo hacía así. El Señor Jesús también en ocasiones oraba de rodillas, a veces lo hacía de pie, como lo hizo delante de la tumba de Lázaro. En fin, los judíos, algunos oraban de rodillas, otros oraban de pie. Bueno, ¿qué importa? Lo que importa es en realidad la actitud del corazón con el que se ora, con que se habla con Dios. Y él en su lista de peticiones, él empieza diciendo para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Segunda petición, el ser fortalecidos en el hombre interior. Parece ser que lo que pide primero es como el pezón, ¿verdad?, de un racimo de uvas o de plátanos, donde depende de todas las demás frutas, porque eso tiene que ver con enriquecimiento espiritual. El ser fortalecidos en el hombre interior. Bueno, si nos sometemos a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, vamos a ser personas de gran poder espiritual. ¿Has conocido gente así? Si tú me hablas, me mencionas a alguien que no se doblega con nada, por nada, y venga lo que venga, está firme en su fe, está radiante, está contento, está pleno, está feliz, yo te hablaré de alguien que está buscando a Dios en su palabra, en la oración, y está fortaleciéndose en el Espíritu de Dios. Esta bendición la disfrutan aquellos que buscan al Señor y lo buscan de corazón. Y no es para una clase especial de cristianos, no lo es. No es nada más para los pastores y misioneros, para los cantantes cristianos, no. Esto es para todo cristiano. Es para todo aquel que está dispuesto a disciplinarse en la oración y en la meditación de la palabra de Dios. Es el que va a disfrutar de este fortalecimiento, de este empoderamiento espiritual. Entonces, vienen tantas situaciones a la vida y la persona no sabe qué hacer, el cristiano no sabe qué hacer. Y siempre tiene que depender de su pastor, siempre tiene que depender de su misionero, siempre tiene que depender del hermano más adulto en las cosas espirituales en la iglesia.
y no sabe que tiene él todo un arsenal dispuesto en la palabra de Dios para abastecerse de él y darle batalla al mismo diablo y hacerlo huir. Sí, Señor. ¿Cuántas veces me han buscado hermanos para orar por ellos? Hermanos, que fíjese que tengo este problema espiritual en mi casa, que se andan moviendo las cosas y que se oyen ruidos y que se oye esto y que pasa lo otro. Hermanos, pues póngase a orar. No, hermanos, pues es que yo quiero que usted vaya. Pues yo no soy cazafantasmas. Ya los pastores parecemos cazafantasmas a veces. Que los cristianos no tienen todo, hijo de Dios, no tiene todo este material a su disposición. Claro que sí, abra la Biblia, léala. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso dice. ¿Y a poco lo dice nada más? Que esta oración que lo hagan nada más los pastores. No. Esta oración la puedes hacer tú, mi querido hermano. El Señor está en ti. Que no te engañen los pastores también y luego después que oren por ti te pidan una buena ofrenda. No, mi querido hermano, tú tienes a Dios contigo, tienes la palabra. Si ya te entregaste a Cristo, ahora, si no te has entregado al Señor, bueno, es otra historia, ¿eh? Tú no vas a poder hacer nada, ni cosquillas le vas a hacer al diablo. Tú necesitas entregarte al Señor. Oye, ¿cómo le hago? Pues allí donde estás, dile que te perdone todos tus pecados, tú sabes lo que has hecho. Enciérrate en tu recámara y allá solas con Él, confiésale todo lo que has hecho y dile que quieres que te perdone y que tú quieres que Cristo entre en tu vida y que tú quieres empezar una nueva vida con Él. Él va a entrar en ti, Él te va a acompañar en todas las cosas que tú pases. Nunca vas a estar solo, nunca vas a estar sola. Él va a ser tu más dulce compañía y tu protección. Él, en ese momento en que tú te arrepientas, va a entrar el Espíritu en ti, porque eso dice la palabra de Dios. Cristo va a entrar en ti a través de su Santo Espíritu y te vas a convertir en un hijo de Dios. Y vas a tener a tu disposición toda esta riqueza de la cual yo te estoy hablando, todas estas riquezas de su gloria. Vas a ser fortalecido en el hombre interior. Vas a ser un cristiano fuerte, poderoso, porque Dios te va a hacer poderoso. No por una capacidad innata en ti, no, sino por la capacidad que Él te va a dar. Lo que Él va a hacer en ti. Entonces vas a entregarte a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. Y una cosa sí te puedo decir, que Dios jamás va a bendecir de esta manera a un hijo dormilón y flojo, que nada más quiere la bendición de Dios, pero no se esfuerza por buscarlo. Recuerda lo que dijo Pablo a Timoteo, allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo aconseja a Timoteo, le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y muchos pensamos de la gracia como algo que Dios tiene que hacer de sí mismo y nosotros nada. No, pues es que Dios en su gracia me tiene que fortalecer y yo voy a ser un cristiano poderoso porque Dios me dé de su gracia. Sí, pues te va a dar su gracia, pero tú también tienes una responsabilidad, tienes que esforzarte en ella. Porque así le aconsejó Pablo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, yo hace muchos años escuché a un maestro decir, él se llamaba Paul Peasley, trabajaba en Puebla, en el seminario de Puebla, el primer seminario en que estuve en Puebla, y él un día nos habló de la necesidad de buscar a Dios, y nos confesó que él tenía problemas en su carne a veces para buscar a Dios. Y dijo, un día se despertó muy temprano, pero tenía sueño. Despertó, él intentaba buscar a Dios y dijo, hablaba consigo mismo. Tuvo un diálogo consigo mismo y dijo, Pablo, tienes que buscar a Dios. Y dice que Pablo le contestó, pues no tengo ganas. La carne, ¿cuánto tiene ganas, no? Dice, yo no tengo ganas de buscar a Dios. Pablo, lee tu Biblia. Pues no tengo ganas de leer mi Biblia, se contestó a sí mismo. No quiero leer la Biblia, no tengo ganas. Pablo,
abre bien tus ojos. No quiero abrir los ojos, tengo sueño. Pablo, vas a leer tu Biblia. Pues no tengo ganas de leer la Biblia, contestó Pablo. Pues se agarró de los cabellos. Bueno, esto sí no lo puedo dramatizar muy bien porque ya no tengo pelo para agarrarme de la cabeza. Pero dice que se agarró de los cabellos de la cabeza y dijo, Pablo, pues aunque no quieras, vas a leer tu Biblia. Y dice que se agarró y se doblegó, abrió el pasaje y agarrado de los pelos empezó a leer la Biblia. Dice que al rato soltó sus pelos y siguió leyendo y siguió leyendo y no podía dejar de leer la palabra de Dios. Y terminó llorando en la presencia de Dios, pidiéndole perdón. Porque fue cuando él mismo se forzó a leer la palabra y a meditarla, que el Espíritu de Dios empezó a trabajar y él empezó a disfrutar el gozo de estar en la palabra de Dios. Mira, estas cosas suceden. Ayer tenía que estar preparando este tema, pero después de pensar en que tenía que hacerlo, era un disfrute estar pensando en lo que les tenía que compartir hoy. Hermanos, es una gran bendición la palabra de Dios. Aquel que no conoce a Dios no entiende nada de esto. Se le hace un aburrimiento acercarse a la palabra de Dios, cuando la verdad es su alimento. Aquí está, hermanos, nuestra comida, nuestro aire, nuestra vida, nuestra salud. Aquí está todo y lo despreciamos. Pero no son los únicos artículos que Pablo pide por ellos. También pide, uno que es un poco extraño escucharlo de Pablo dirigiéndose a hermanos, porque es la iglesia, son los hermanos a quienes se dirige. Y dice en versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Bueno, ¿no se supone que Cristo ya estaba en ellos? ¿No se supone que estos ya eran cristianos? Pues sí, ya eran cristianos. Según Romanos 8:9, el Espíritu Santo está en nosotros. Dice que si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no somos de Él. En 1 Corintios 12:13 dice que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Está en nosotros. 1 Corintios 3:16 dice que el Espíritu Santo está en nosotros. 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Bueno, yo creo que dice lo siguiente. Quiere decir lo siguiente. Podríamos recibir nosotros, por ejemplo, podríamos recibir nosotros a alguien en casa. Decirle, ven a mi casa, te invito a mi casa. Entra a mi casa. Pero después de que la persona entra a tu casa, tú te subes a la recámara, te encierras y ahí la dejas sola. O la sientas en la sala mientras tú comes, disfrutas tus alimentos y ahí la dejas sola. Nunca le dices, oye, ¿te gustaría echarte un taco conmigo, comer conmigo? Siéntate a la mesa. Si no estás comiendo, te sientas a la sala con la persona y te pones a platicar. O sea, se le da un tiempo a la persona, se le da una atención. Pero mientras no lo hagas, esa persona podrá sentirse bienvenida en tu casa. Yo creo que no. Va a decir, esta persona, pues, ¿para qué me invitó? Si me va a dejar sola, si no se va a ocupar de mí. Bueno, yo creo que lo mismo pasa con Cristo. Lo mismo podemos hacer con Cristo y lo hacemos muy a menudo. No le damos una calurosa recepción en nuestra vida. Y andamos con mucha urgencia, apurados, trabajando, ocupándonos de todo, hablando de todo, menos de Él. No le buscamos a Él, no platicamos con Él, no le damos tiempo. Él debe sentirse incómodo en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Y de qué se trata aquí? De que Él se sienta cómodo en nosotros. Que Jesús se sienta en casa. Él debe sentirse cómodo y bienvenido en nosotros. Y eso sucederá cuando tú y yo estemos andando en una vida santa, en una vida recta y en una vida de entrega a su servicio. Él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando, lo que yo os digo? Muchos me llaman Señor,
pero su corazón está lejos de mí. Tengamos cuidado con ello, hermanos. Y esa es una buena petición. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y luego hay otra petición más, la número 4, comprender lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Versículo 18. ¿Cuándo sucederá eso? Eso será cuando estemos arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Este cimiento es de una autoentrega al servicio de los demás. Esa es la manera en que servimos a Cristo, sirviendo a los demás. Cuando estamos nosotros allí fundamentados en su amor, edificados en su amor, esto haremos. Decimos que amamos a Dios, pero ese amor lo expresamos amando a los demás, amando a los hermanos. Juan es muy claro al respecto. Él dice que cómo podemos presumir nosotros, cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios cuando no podemos amar al hermano a quien vemos. ¿Cómo podemos amar a Dios que no se ve? Si no podemos amar al hermano que vemos, menos podremos amar a Dios. Y si amamos en verdad, eso lo demostraremos con hechos. No le diremos al hermano, ven paz, caliéntate, arregla tu problema, que Dios te bendiga. Si tenemos con nosotros que compartir con Él, lo haremos. Bueno, ahora Pablo quiere que comprendamos lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y esto lo lograremos cuando el Espíritu de Dios nos empodere con amor, con su amor. Recuerden que Él es el Espíritu de amor. Roguemos a Dios que así sea. Esta es una excelente petición. Y estas expresiones hablan de lo inmenso y de la grandeza del amor. En quinto lugar, pide que conozcamos el amor de Cristo. No el amor de nosotros por Él o hacia Él, sino el amor de Él hacia nosotros. El amor de Cristo para con nosotros. Y este amor, hermanos, va más allá, excede, sobrepasa a todo conocimiento. Pues fíjense nada más el ramillete de peticiones que ya hemos visto. Que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Segundo, el ser fortalecidos en el hombre interior, ser cristianos fuertes, poderosos. Tercero, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que Él se sienta a gusto aquí dentro de nosotros. Y comprender la altura, la longitud, la profundidad de la altura del amor de Cristo. Y que conozcamos este amor que Él tiene para con nosotros. Y en sexto lugar, que seamos llenos de la plenitud de Dios. Mira, nada más en este punto pudimos haber armado todo el devocional. Pero es muy interesante aquí, una palabra me llamó la atención, es la palabra plenitud. La expresión plenitud de Dios. Y es una petición bastante ambiciosa, hermanos. Bastante ambiciosa. Esto es mucho mejor que la salud, esto es mejor que la reputación, esto es mejor que la fama, esto es mejor que el dinero. Esto es lo mejor de lo mejor. Que seamos llenos de la plenitud de Dios. Es lo que estaba pidiendo por los Efesios Pablo. Que sean llenos de la plenitud de Dios. La palabra plenitud viene de una palabra griega, la traducción es de una palabra griega, es la palabra pléroma, así se acentúa, la primera sílaba, pléroma, así está acentuado en el griego, pléroma. ¿Y qué significa la palabra pléroma? Pléroma denota plenitud, aquello de lo que algo está lleno.
Esto lo dice el diccionario de Vine. Se utiliza así de la gracia y verdad manifestadas en Cristo. Entonces es algo que llena, es algo que rellena también, ¿verdad? Denota plenitud, algo de lo que, aquello de lo que algo está lleno. Bueno, no nos está sugiriendo el pasaje que nosotros vamos a ser dioses, porque hay una nueva doctrina, también el Evangelio de la Prosperidad eso predica. Y dicen que somos dioses, no como Dios, pero somos dioses, y así como Dios tiene poder de crear en su palabra, nosotros también, ¿verdad? Porque lo que decimos, eso se hace, porque la palabra tiene poder para hacer lo que dice. No, hermanos, eso suena más a metafísica que otra cosa. Cuando hablamos aquí de ser llenos de la plenitud de Dios, estamos hablando de que Dios nos llene de Él mismo. No es solamente que nos contagie de Él, sino que nos llene de Él. La palabra dice que nosotros somos partícipes de su naturaleza divina. Eso no significa que nos haga como Él exactamente y obtendremos todos los atributos que Él tiene en plenitud como Él los tiene, los usaremos como Él los usa, no para nada. Pero sí está hablando de esa influencia de Dios en nosotros, la vida de Dios en nosotros, reproduciéndose en nosotros. Tiene que ver con la gracia y la verdad manifestada en Cristo, dice Vine. Y dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bueno, también hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice en el capítulo 4, versículo 13 de esta misma epístola a los Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Miren nada más qué ambición tan grande. Este sí que es un sentimiento ambicioso, una petición de las más ambiciosas, querer ser como Cristo. ¿Y acaso no es nuestra meta ser como Él? El estar constantemente reproduciéndose en nosotros la vida de Cristo. Este es el trabajo donde Dios está empeñado en nosotros. Él sí tiene interés en las necesidades que tenemos, físicas, claro que sí, Él sabe de cuántas cosas tenemos necesidad. Pero si hay algo en donde Dios centra su interés, pone su atención para trabajar en nosotros, es precisamente en esto. En reproducir en nosotros día con día el carácter de Cristo. Y hermanos, en eso está Dios. Y bueno, para algunos de nosotros tiene mucho trabajo que hacer todavía en nosotros. Por lo menos en mí, pues todavía tiene mucho que hacer mi Señor. Él tiene que seguir trabajando. No sé cómo lo va a lograr, pero lo va a lograr. Pablo lo dice a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido que lo que Dios había empezado en los Filipenses lo iba a terminar y lo iba a terminar bien. Y esto es para todo hijo de Dios. La obra que Dios comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Lo va a hacer bien, hermanos. Todo depende de Él. Estamos en sus manos ya. Lo único que faltaba era entregarnos a Él. Bueno, ya nos entregamos a Él. Ahora Él va a seguir haciendo su labor en nosotros. Él va a estar trabajando en nosotros día con día. Nos va a proveer una infinidad de situaciones, pero Él lo va a lograr a través de estas situaciones. Hermanos,
pues este ha sido el pasaje para hoy. Espero que el Señor les haya bendecido ricamente en esta mañana a través de este compartir, de este devocional. Pues hermanos, ha sido un placer darles la palabra en las mañanas, nuevamente por una semana más. Pues ya es viernes, ya estamos en la recta final de esta semana laboral. Gracias a Dios por los que tienen sus trabajos. Oramos por aquellos que no tienen, que han perdido sus trabajos. Hermanos, ustedes son motivo de nuestras oraciones y seguiremos orando por ustedes y que Dios les provea un trabajo, otro trabajo para que puedan seguir sosteniendo sus hogares. Que Dios les bendiga ricamente, reciban un saludo de mi parte, reciban un abrazo. Tenemos que conformarnos con ser un abrazo virtual. Esperamos que según la voluntad de Dios, pues esto pase y pase pronto, si así es la voluntad del Señor. Si no, seguiremos glorificándole en medio de esta situación y seguiremos orando por aquellos que están afectados, a quienes les ha pegado esta enfermedad. Ya se oye de algunos conocidos, ¿verdad?, que han pasado por allí, que están pasando, pero seguiremos orando, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por sus saludos, hermanos, me anima mucho ver sus nombres aquí. Algunos no tengo ni idea. Cesari Malidindon Popeye, quién sabe, me suena Popeye. Me suena un apodo por ahí de alguien que conozco, pero bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo y de paso también a Popeye. Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el domingo a las 11, si Dios lo permite. Dios les bendiga.